Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Y vamos a pedir que las señoritas en acción, si tienen actividad, y los embajadores, si no, pueden quedarse en la sala para atender la palabra que Dios tiene hoy también. Agradecidos del Señor en este tiempo, y hoy, Señor, como cada domingo, como cada vez que nos trae acá, nos trae con la intención de glorificar su nombre. Yo quisiera ver esta mañana cuántos nos visitan por primera vez, quienes están con nosotros, y pueden estar de pie los que nos visitan en esta mañana. Por primera vez tenemos una pareja que nos visita, bienvenidos a esta casa. No se siente todavía. ¿Alguna otra visita? Allá tenemos un hermano también que nos visita. Gracias a Dios porque ustedes están con nosotros. ¿Cómo dice la congregación para ellos? ¿Cómo damos la bienvenida? Con un fuerte aplauso, bienvenidos a esta casa. Pueden sentarse, mis hermanos, y siéntanse con toda libertad en esta que es la casa de Dios. Y no es casualidad que hoy estemos, es propósito de Dios que estemos hoy. ¿Para qué? Para conversar sobre lo que expresa esta palabra sagrada que es la Biblia. Y siempre estamos recordando que nuestro trabajo en esta congregación es expresar lo que el Señor nos ha dado por su palabra. Hay muchas teorías, muchos libros por los cuales llevar palabra o leer o expresar. Pero nosotros queremos que esta iglesia esté siempre basada en la palabra de Dios. Este es el libro texto, este sagrado contenido es el que nosotros queremos dar a conocer. Y de allí hoy queremos extraer un fragmento para plantearlo ante ustedes, después de pedir dirección a Dios todos estos días para tener una palabra hoy. Y el Señor lo que nos dice hoy es que tenemos necesidad de interceder los unos por los otros. O sea, es bueno interceder los unos por los otros. Y yo quisiera que entendamos el término, interceder. Es intercesión, no intersección. Son dos cosas diferentes. Uno es un punto de encuentro, el otro es ayudar al otro a o colaborar con él para. Y nosotros vamos a tomar en cuenta en esta mañana una porción bíblica que el libro de Marcos nos enseña. ¿Cómo podemos interceder por otros para que alcancen la salvación? ¿Cómo podemos interceder por otros para que puedan renovar su fe cuando están debilitados? Para que puedan tener ese compromiso divino que a veces descuidamos, pero que hay quienes nos ayudan o nos pueden ayudar a salir adelante. Y el ejemplo que tenemos está en el libro de Marcos, en el capítulo 2, del verso 1 al 5. Un grupo de hombres que interceden por un amigo. Y es fácil interceder por los amigos, pero ¿qué hay cuando nos toca interceder por nuestros enemigos? Y pedir a Dios por nuestros enemigos. Por ahí alguno me decía, un pastor, yo no oro por el presidente, pero tienes que orar por él. Yo no oro por aquel, yo no oro por el que no me gusta. Hay que interceder por todos, porque el Señor nos enseña a que estemos intercediendo por todos. Y el ejemplo es claro, cuando vemos en este fragmento el cómo interceder, si es fácil, si es difícil, ¿qué otorga esto? Y yo quiero hacer un contexto en la historia. ¿Por qué Jesús va a interceder por nosotros? ¿Cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros? Y cómo Dios ha tratado de que el hombre siempre se encamine. Nosotros vemos cómo el pueblo de Israel siempre se apartó de Dios. Cómo Dios quiso unir al pueblo, pero el pueblo se desviaba en la idolatría, en problemas unos con otros, aún las familias, tenemos ejemplos de esas divisiones. Nosotros vemos el caso de Abraham, cómo hay desde allí divisiones entre las familias. Si vamos más allá al origen, vemos cómo se divide a Caín y Abel por circunstancias que tal vez no discutamos hoy, pero vemos que siempre ha habido ese alejamiento. Y el pueblo de Israel, que es conocido como el pueblo de Dios para los judíos, Cristo aún no ha nacido como ha nacido para nosotros. Y dice que es un profeta más, pero que no es intercesor. Sin embargo, para nosotros intercede. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos ver que el pueblo de Israel quiere volver a Dios?
cuando cada uno de ellos puede reconocer a Jesucristo. Si nosotros vemos la historia, el pueblo de Israel se divide en dos partes. Nosotros vemos que en el año más o menos 720, 722, antes de nacer Jesús, el pueblo comienza en divisiones. Y casi todas las tribus quedaron al norte. Y la que fue al sur es la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá nace el intercesor, que es Jesucristo. Nace en Jerusalén. Se cría en Belén de Judá, que es Jerusalén. Y luego a los 30 años se muda a una ciudad que para nosotros a veces no tomamos mucho en cuenta porque no es de peso. Pero sí es bueno reconocer históricamente dónde vivía Jesús. Y eso es Capernaum. O sea, Jesús viene a Capernaum, o Valle de Naúm, o Cafarnaúm, pero ese es el sitio para estar Jesús, para que en ese sitio haga milagros, y allí se da un proceso de intercesión grande. Allí hubo sanidad, allí hubo milagros, allí Jesús obró muchas cosas. Y muchas veces tuvo que ir al otro lado del mar para predicar a aquellos que no estaban en la tribu de Judá, pero que también necesitaban. Sí recuerdan la mujer samaritana, recuerdan Samaria, esa parte que está en el norte y que también Jesús fue a predicar allí. Jesús está intercediendo por todos y cada uno. Esa ciudad de Galilea o ciudad de Jesús, que algunos dicen que es Capernaum, allí Jesús hace milagros y allí vemos un proceso de intercesión de unos por otros. Y a veces nosotros no queremos como que interceder por nuestros hermanos. Y yo quisiera que hoy con esta palabra veamos la necesidad que tenemos de mediar por los otros. Dice textualmente la palabra, pueden buscarlo en Marcos 2, del 1 al 5. Yo voy a leer esta palabra, luego oramos y entramos en el contenido. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Es decir, que estaba en Capernaum, salió y regresó. Y se oyó que estaba en casa. O sea, había llegado a su casa. Vivía Jesús en Capernaum. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y aquí está el centro de lo que quiero plantearles, de alguna manera. Cómo 4 se unen para interceder por un paralítico que no podía llegar hasta Jesús. Pero mire hasta dónde llegamos cuando intercedemos. O sea, no es sencillamente pedir, sino hay que accionar también. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta allí por ahora. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu dirección en esta hora, para que tu Espíritu Santo ponga palabras en mi boca, para que tu Espíritu Santo abra mis oídos para entender tu palabra, para que abra los oídos de cada uno de mis hermanos y de todos aquellos que pueden escuchar esta palabra. Sé tú abriendo en ellos la disposición para entender y para que podamos apreciar tu palabra por lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere decir. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar para escuchar de tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es con nosotros. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver el caso, entonces, de que Jesús está allí en ese proceso de oración. Está Jesús dando milagros, está dando palabras, está haciendo su trabajo. Pero hay uno que está afuera que no puede llegar hasta Jesús. Porque es como cuando reparten cosas en un sitio, mucha gente va hasta allí. Y Jesús está sanando enfermos, Jesús está levantando a los paralíticos, Jesús está dando la vista a los ciegos. Y hay mucha gente pidiendo milagros. La casa está muy llena. Está abarrotado. No hay cómo entrar porque hasta la puerta está, dice la palabra, está lleno.
Y estos 4 hombres ven un amigo que no puede llegar hasta allá, pero necesita ser sano por Jesús. Necesita que Jesús le toque, que Jesús le dé una palabra, que Jesús le bendiga. Y la decisión de ellos es, ¿cómo podemos llevarlo? Hay que cargarlo y llevarlo hasta allá. Yo pienso que trataron de pasarlo por la puerta, normalmente como se tenía que hacer. Pero como la gente no permitió, decidieron tomar al paralítico con cama y todo, amarrar, subir al techo y sin pedir permiso, romper el techo de esa casa. Yo quisiera ver a algunos de ustedes que estén en la célula de oración, que estemos orando, que estemos intercediendo los unos por los otros y que llegue alguien que no pudo entrar y rompa el techo y baje para escuchar la palabra. A ver si le damos gracias a Dios porque él fue a escuchar la palabra o vamos a la policía para que lo busquen porque nos rompió el techo. Sin embargo, rompieron el techo y bajaron al paralítico. Estos 4 interceden por él, le llevan hasta Jesús. Y Jesús mira la intención de los que interceden y le dice, no he visto tanta fe. He visto que ustedes tienen confianza. Le traen porque saben que yo voy a sanarlo. Y Jesús da una palabra para el paralítico en el verso 11. Dice, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Pero antes de decirle eso Jesús le da la bendición de decirle, tus pecados te son perdonados. En el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, no la del paralítico, la fe de los que le llevaban, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es en el verso 11 que dice que le va a sanar, pero aquí le perdona de pecados. Sin embargo, los que están allí, los que estaban sentados, los escribas, comienzan a gavilar en contra de Jesús. Comienzan a decir cosas y a pensar cosas. ¿Quién es este para sanar? ¿Quién es este para perdonar pecados? Más aún. Jesús, mirando el corazón de ellos, dice, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o le toma tu lecho y levántate y camina. Jesús, cuando está sanando y ellos se preguntan, no están viendo la obra de perdón de Jesús. No es visible a simple vista el que Jesús nos perdone. Es por medio de las obras que demostramos que Jesús nos ha perdonado. Y Jesús está perdonando los pecados, ellos están complicados. Jesús les dice, lo fácil para mí es cualquier cosa. Es más fácil que levantarlo o perdonarlo. ¿Qué necesitamos más? ¿Salvar nuestro cuerpo o salvar nuestra alma? Sin embargo, Jesús, al convencerse de que ellos no iban a creer y criticaban que quién era Él para perdonar pecados, en el verso 11 les dice entonces que tome su lecho, que se levante y vaya a su casa. Allí sí es observable. El perdón de los pecados no, pero el tomar el lecho, el paralítico, levantarse y caminar, eso sí es visible. Pero antes de Jesús sanar tu cuerpo, Jesús quiere sanar tu alma. Antes de Jesús sanar lo que es visible, Él quiere tratar contigo en la intimidad para que tú tengas perdón y tengas la bendición de Él. Para que yo pueda recibir. Y dice que el paralítico entonces se levantó en el verso 12. Enseguida, no esperó mucho tiempo. Enseguida se levantó a la orden de Jesús. Aquí no hay un fenómeno extraordinario de saltar, de gritar, de moverse, de hacer cosas extrañas. Sencillamente la palabra de bendición que Jesús tiene. Ordenar. Ya Jesús está en contacto íntimo con el Padre. Ahora ordena, levántate, toma tu lecho y ve. Al ver esto, los escribas dicen, sí, perdona pecados también, aunque no quieran reconocerlo, porque igual le manda a caminar y se levanta. Delante de todos, Él tomó el lecho y se fue, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca habíamos visto tal cosa, que alguien pudiera levantar a alguien de un lecho. Jesús está intercediendo, pero antes, en este caso, interceden 4 al llevar a Jesús al paralítico. Y yo quiero que tú veas a tu hermano que está al lado. A veces tenemos la necesidad de pedir un apoyo y no queremos que otro interceda por mí. No le pedimos al hermano, ora por mí.
Queremos que venga un evangelista, que venga uno de esos que hacen milagros, que son famosos, que llegue a la ciudad, que alborote la ciudad para todos decir, vamos a ir, que allá están haciendo milagros. La gente quiere correr tras los milagros, pero no quiere ir tras Jesús. La gente quiere los fenómenos muy extraordinarios y con gritos y proferir cosas que son vanas y no quiere ir a la sencillez de Jesús. No he visto otro caso acá donde se alborote la población para Jesús hacer su trabajo. Sencillamente Jesús ordenaba en silencio. Ni siquiera oraba por el enfermo en el momento. Sencillamente daba la orden, porque ya Jesús había orado antes. Ya Jesús oraba antes y nos enseña a orar en lo secreto para que el milagro se dé en público. Y nosotros queremos orar en público para ser vistos y que se obre milagros. Y el secreto está en alcanzar la bendición de Dios cuando intercedemos en secreto por nuestros hermanos. Cuando intercedemos aún por nosotros en nuestras enfermedades y necesidades. Y el Señor está presto para escuchar. El Señor está dispuesto a oírnos. Ahora, ¿cómo interceder? ¿Desde cuándo está la intercesión? Yo le decía hace un momento, nosotros tenemos gente que intercedió unos por otros. Desde la antigüedad vemos como Abraham intercede en el capítulo 14 de Génesis. Abraham intercede por Lot, su sobrino. Cuando el Señor dice, toma tu tierra y tu parentela y ve, te voy a dar grandes cosas. Abraham tomó a su sobrino Lot, hijo de un hermano fallecido de Abraham. Pero Abraham, al llegar momentos difíciles por separación, dice, elige. Y él elige los valles de Sodoma, los valles de Gomorra, que eran productivos, eran fértiles tanto para la agricultura como para la ganadería. Y al tomar Lot allí, Abraham se va al otro extremo, con la bendición de Dios. No eligió Abraham por lo material, sino por la bendición de Dios. Sin embargo, Lot tiene un problema luego, que los reyes de aquel tiempo le apresaron y quitaron sus propiedades. Y la noticia llega a Abraham. Y Abraham dice, debo buscarlo, hay que interceder por él. Y Abraham toma a sus hombres, a sus criados, arma un ejército y va a rescatarle. Vea Génesis 18:23. Cuando Abraham hace esto por Lot, dice que tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Estos son los reyes que vinieron a buscarle, a apresarlo. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. La intercesión que hace Abraham es para rescatar, es para traer de nuevo a ese sobrino. Es para traer al que de alguna manera le correspondía rescatar. Sin embargo, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 18, ya no siendo Abraham, sino Abraham, el mismo personaje, ya teniendo promesa de Dios, vemos cómo también para esa Sodoma y esa Gomorra se presenta dificultad y hay advertencia de Dios para destruir estas ciudades porque el pecado había aumentado, había crecido la desobediencia a Dios, la inmoralidad había estado abundante allí. Y Dios le dice a Abraham, voy a acabar con Sodoma y Gomorra. Y Abraham vuelve a interceder porque sabe que ahí está su sobrino. Y le dice, vas a acabar con ellos, destruirás también al justo en el verso 23. Lo vas a destruir a unos con otros, justos con impíos. Quizás si haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y todos, en vez de perdonar. Y comienza a negociar a Abraham con Dios por 50, por 20, por 10. No había justos, solo Lot tenía la bendición. Y solo Lot es rescatado con su familia por la intercesión que hizo Abraham ante él. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán a 10, no destruiré, respondió el Señor. No hay cómo no controlar a Dios, pero intercedemos y Dios oye nuestra súplica. Dios oyó a Abraham y pudo dar oportunidad para que Lot volviese a salvarse.
Y si esos ejemplos del Antiguo Testamento nos ayudan a estar claros en que debemos interceder los unos por los otros, cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos una carta que para mí fue icónica a mis 18 años, 19 años, hace mucho tiempo. Yo tenía esa edad. Y yo leo esta carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón. Y es una carta muy corta. Se llama así, Filemón, en ese capítulo 1. Pero ¿qué pasa? Filemón tiene un criado que trabaja para él, es un esclavo de él. Sin embargo, lo robó, maltrató y se escapó. Y luego es preso, y estando preso con el apóstol Pablo, Filemón se convierte. Pablo lo hace su hijo espiritual. Pablo entonces intercede ahora con Filemón por ese criado llamado Onésimo. Y Filemón, teniendo a Onésimo como desobediente y estando Onésimo en la cárcel, se convierte con Pablo, y Pablo escribe carta a Filemón y le dice: yo conozco de tu bendición, yo conozco que tienes corazón generoso. Ahora quiero interceder por este muchacho llamado Onésimo, el que te robó una vez, el que te perjudicó. Y dice en el verso 10: te ruego por mi hijo Onésimo. Lo toma como hijo porque fue su predicador, fue su mentor. Onésimo cree con Pablo, a quien engendré en mis prisiones, quien se convirtió conmigo estando yo acá en la cárcel, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Indica que el Señor toca a Onésimo y se convierte para ser útil ahora a la obra, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Le dice Pablo a Filemón: tienes que recibir al que te robó, al que te dañó, al que se escapó, como que fuese yo. Y algo te fallare, yo voy a responder. Y no tengo que agradecerte, le dice Pablo a Filemón, porque tú también debes agradecerme a mí el que yo te haya formado. Está intercediendo Pablo por Onésimo ante Filemón. Está colaborando con la obra para darnos un testimonio hoy de que nosotros necesitamos estar pendientes los unos de los otros. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido. Y cuando decimos a alguien para que ores por el hermano, es que él me debe 10 bolívares. Vamos a decir 10 bolívares por no decir otra cosa. Es que él no hace esto, él no es como nosotros. Déjeme decirle que cuando Dios está en el asunto y ponga en tu corazón el interceder por otro, hazlo sin pensar que el Señor va a obrar cosas buenas. Y hay ejemplo claro en la palabra. Pablo nos enseña que Jesús vino a mediar por nosotros, y ahí está el gran secreto, que Jesús fue el gran mediador. Jesús mismo nos enseña que Él es mediador entre Dios y los hombres. Si Jesús nos ha dado la bendición y el Padre nos recibe tal cual somos, ¿por qué no recibimos a nuestro hermano para interceder por él? Pablo dice a Timoteo en la primera carta 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ahora, por nuestros pecados solo intercede Jesús. Y hay mucha propaganda en las redes sociales para dar y decir que podemos perdonar pecados. Yo no tengo facultad de perdonar sus pecados como pastor de la congregación. Como sacerdote de Dios no tengo facultad para perdonar pecados, porque no he muerto por ninguno de ustedes. Jesús murió por nosotros y es el único que puede perdonar nuestros pecados. Nuestros pecados deben ir a Él. Y cuando alguien no puede llevar a Jesús, yo simplemente intercedo para que llevara a ese alguien que vaya a los pies de Jesús. Y reconociendo a Jesús va a tener la bendición del perdón. Pablo es claro con Timoteo al enseñarle que Jesús es el único. En primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, ni siquiera hijos, sino hijitos míos, sabiendo lo que somos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Solo está diciendo que es nuestro mediador, Jesucristo el justo. Y nos coloca en muy diminutivo el apóstol Juan al decirnos hijitos.
Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Es decir, que es el único que ha hecho sacrificio por nuestros pecados. Es el único capaz de perdonar nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los pecadores del mundo. Por todos los que pecan en el mundo, Jesús murió. Es decir, que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero Jesús vino para morir por todos esos pecadores, para interceder por todos esos pecadores y regalarnos la vida eterna. Y cuando alguien conversamos dice, es que la salvación es gratuita. Para ti, para mí, aceptar a Cristo es gratis. Pero para el Señor interceder y darnos la salvación, tuvo que pagarla con precio de sangre. Tuvo que derramar su sangre en el madero. Tuvo que ir a la cruz del Calvario para morir por nosotros. En este Jesús que para algunos era piedra reprobada, para otros no era tomado en cuenta, ha venido a ser la cabeza o la principal piedra del ángulo. Es el único que puede, porque no hay, en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es decir, que es nuestro intercesor para perdón de pecados. Y nosotros, al que no ha conocido de este Jesús, debemos interceder para llevarlo a los pies de Jesús. Podemos interceder por el que está enfermo, para orar por él, para que sea sano. Por alguna situación podemos interceder los unos por los otros. Y así como el Señor nos da ejemplo, nos deja el Señor uno para que interceda por nosotros después que Jesús no está, que es el Espíritu Santo. Quien media por nosotros, quien intercede por nosotros. Y el apóstol Pablo se lo señala a los Romanos, capítulo 8, 26. Y dice que de igual manera el Espíritu Santo, no solo Jesús, sino que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, y aquí hay algo interesante, con gemidos indecibles. ¿Cómo es el llanto del Espíritu Santo ante el Padre por nosotros? Con gemidos indecibles. Y somos desagradecidos con Dios. Y ha puesto en nosotros este Consolador. Por eso no hay perdón a la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el venidero, porque estaría blasfemando contra el que intercede por ti en este tiempo, que es el tiempo del Espíritu Santo, que es el tiempo en el que nosotros buscamos estar cerca de Dios. Él sigue intercediendo por nosotros, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos, por los que están buscando de Dios, por los que se están acercando a Dios. Si tenemos un Jesús intercesor ante el Padre, que oró por nosotros y decía, Padre, no te pido solo por estos, por los 12 que tenía allí. No te pido solo por ellos o por los que están en la sala en aquel tiempo. También te pido por los que han de venir. Ya en aquel tiempo el Espíritu Santo, Jesús oraba por ti y por mí. Y al no estar, dejó a un Consolador. En Hechos 1:8 refiere que vendría el Consolador con nosotros y nos daría poder. Estaríamos cargados. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles, y que es nuestro Consolador, y que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pues tenemos de Jesús y tenemos del Espíritu Santo. Por ende, nosotros debemos interceder los unos por los otros. El apóstol Santiago, capítulo 5, 19. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hiciere volver, no pone condiciones para hacerlo volver. Si se extravió, no tome en cuenta cómo ni por qué se extravió. Solo está extraviado. Ahora hay que interceder y rescatarlo. Si se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice el verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados.
porque está permitiendo que ese venga a los pies de Cristo y sus pecados le van a ser perdonados. Porque el que viene, como venga, las cosas van a pasar ya viejas y ahora las nuevas serán hechas nuevas. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros y que le ganamos en esto a los ángeles, que tenemos oportunidades de redención. Tenemos un Jesús que nos da y nos perdona, que nos da vida eterna y nos perdona de pecados. Los ángeles que se rebelaron pues no tuvieron oportunidad de redención, sin embargo nosotros la tenemos. Abogados tenemos para con Dios. Y el apóstol Pedro en la primera carta para los expatriados, capítulo 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Con certeza, con certidumbre, con raciocinio, con humildad, con mansedumbre, con conocimiento de Dios para poder interceder. Sobrios, velando y orando ante el Señor. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Es el amor que nos impulsa, porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque el amor permite llevarlo a los pies de Cristo, y el amor de Cristo perdona pecados a los que se arrepienten. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No de una manera, de multiforme gracia de Dios. De muchas maneras Dios obra y pone dones y talentos en nosotros. Pero la condición de interceder, la condición de predicar está en todos y cada uno de nosotros. Como está el germen de la fe, para que nosotros podamos cultivar la fe que tenemos a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la interacción los unos con los otros, para crecer en amor de Dios. Y el Señor va a hacer su trabajo. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Vamos a hablar, hablemos lo que Dios tiene para que nosotros digamos, para que todo sea en todo, por todo y para todo, Dios sea glorificado en Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, el honor y la majestad, porque Cristo es nuestro principal intercesor. Es el ejemplo de nuestra intercesión. Y cuando dice que es por el amor que Dios tiene en nosotros, por el amor que ha puesto en nosotros, que debemos interceder, ese amor es el amor limpio y ágape que Dios ha puesto en nuestros corazones. Primera de Corintios 13, el verso 2. Si tuviese profecía, ¿de qué vale ser profeta? La gente anda buscando títulos. Y vamos a algunas reuniones de pastores y yo me quedo mirando algunas veces cuando se presentan. Yo soy el profeta, yo soy el apóstol, yo soy muchas cosas. ¿Y dónde está el amor de Dios? Si Dios lo que está pidiendo es sinceridad, humildad y sencillez de corazón. Si tuviese profecía, si entendiese los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, pues nada soy. Porque si no tengo amor, no tengo a Dios, porque Dios es amor. Y lo que produce todo en nosotros es Dios mismo. Es el amor de Dios en nuestras vidas. Y si repartiese todos mis bienes, si puedo dar la ofrenda, si puedo dar el diezmo, si puedo colaborar, si regalo lo que tengo y no tengo amor, pues igual estamos vacíos. Puedo dar de comer a los pobres, puedo entregar mi cuerpo al sacrificio, pero si no tengo amor, de nada me sirve, dice el apóstol Pablo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El que uno se sienta más que otro en la congregación es falta de amor. Por más que hayas estudiado, por más que tengas un cargo, tú eres igual el uno al otro. No hay por qué sentirse más o menos que el otro. Y tenemos esos dos extremos en la congregación. Unos que queremos ser muy crecidos por lo que somos y tenemos. Y otros que queremos ser muy mínimos, muy callados por lo que tenemos y somos.
Y Dios pide que tengamos un punto medio, porque Cristo murió igual por los dos. Y que éste baje y que éste suba para encontrarse en el amor de Dios. Que no sea yo más que el otro. Si alguno cree tener mayor concepto de él, del que tiene, pues está mal. Hay que ir a la humildad de Cristo. El Señor enseña que para ser mayor entre nosotros hay que ser siervos, hay que servir. Y algunos quieren tener un puesto en la congregación, o un cargo, o un título, pero nadie quiere limpiar. Nadie quiere decir, yo limpio los pisos. Nadie quiere ir a la sencillez de decirle al hermano cuál es la necesidad que tienes. Estos días recordamos un tiempo del servicio social de la iglesia, donde hermanas de la congregación iban a la casa de las hermanas que tienen mayor edad, las que no pueden limpiar su casa, iban con sencillez y humildad para limpiar la casa de la hermana, como que era su casa. Hay que volver al tiempo de que el amor de Dios no haya distinción y podamos interceder ante Dios, pero también obrar con el hermano y con la hermana. Que en la necesidad del pan, en la necesidad del medicamento, en la necesidad del cariño, podamos mostrarnos. La vanagloria nos está arropando. El orgullo de este siglo nos está arropando. Y Dios nos invita a que intercedamos en humildad los unos por los otros. Que seamos mansos y humildes del corazón, dice el Señor. Aprendan de mí, yo soy manso y soy humilde de corazón. Y el Señor vino a estar sencillo y tranquilo. Sencillo y tranquilo con la enseñanza, sabiendo Jesús que no era fácil porque la lucha era contra el enemigo de Dios. Tanto que Jesús, después de orar 40 días y 40 noches, el enemigo se le presenta para tentarlo, para ofrecerle cosas. Y Jesús se mantuvo sobrio sabiendo que Dios es su Padre, sabiendo que Dios es el Padre de todos, sabiendo que esta palabra es la palabra que Dios nos ha dado. Y diciéndole, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando dice, si postrado me adorares te daré, y le cita el Salmo 91, Jesús dice, escrito está también que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el servir a Dios se traduce en servir a los hermanos. ¿Cómo amar a Dios a quien no he visto si no amo a mi hermano a quien estoy viendo? Ese que está al lado suyo tiene el rostro de Dios. Y hay que ver en cada uno de nuestros hermanos el rostro de Jesucristo. Vea la necesidad que hay allí para interceder. Es que no tengo dinero que darle. No estás pidiendo dinero. Ora por él y el Señor va a hacer la obra. Pasa la mano a él. ¿Cuánta gente viene a nosotros con problemas grandes? Y yo, Señor, ¿qué hago con esto? Solo les dejo hablar. Oímos la queja que trae el hermano. Con Evelyn tenemos experiencia. Unos que vienen cargados y nos dicen tantas cosas. Nosotros nos miramos y los vemos, vamos a orar. Y luego nos dicen, gracias hermano, sabía que usted nos iba a dar una solución. Sabíamos que usted nos iba a ayudar. No hemos hecho nada, solo oímos. Eso también es interceder. Saber escuchar el problema que tiene el otro. Porque a veces necesitamos es desahogar lo que tenemos. Pero hay hermanos que uno le va a decir, hermano, yo creo que, ya yo sé, hermano. Porque hermano, sí, pastor, yo sé. Y todos saben. Y no hay humildad para entender la palabra que Dios tiene para con ellos. Gente que me ha dicho, no tengo por qué ir a la iglesia, yo tengo la Biblia. No tengo que congregarme porque yo me congrego conmigo. Y donde están dos o tres, está el Señor. Y si yo estoy conmigo, somos dos. ¿Qué grado de orgullo, qué grado de inestabilidad espiritual? No reconocer siquiera que necesitamos de Dios, sabiendo que los intercesores están. Yo quisiera que cada uno de nosotros convoque y piense en el vecino, que piense en el amigo, que piense en el hermano que no está asistiendo, en el hermano que está descarriado. No cuestione la vida del otro, ore y tráigale a los pies de Cristo. Vamos a interceder. Abraham no discutió con Lot porque decidió ir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham no discutió con Lot o lo dejó solo o le abandonó en la intercesión con el Padre porque se había quedado en Sodoma, en tierra perdida. Sencillamente obró las dos veces para buscar al que estaba descarriado.
Nuestros hermanos que no están, es responsabilidad buscarles, traerlos a los pies de Jesucristo. No sabemos cuáles son sus necesidades, no sabemos cuáles son sus problemas, pero sí sabemos que Cristo nos dice hoy: intercede por tu hermano como yo intercedo por ti. Sí sabemos que el Espíritu Santo nos dice hoy: intercede por ellos como yo intercedo por ti. Obra tú para yo actuar en la obra tuya, para medir el tamaño de tu fe, porque la fe que me dices que tienes, si no está obrando, no hay resultado de fe, porque la fe sin obras es muerta. Y yo quisiera que nosotros tuviéramos compromiso ante el Señor. Yo quisiera que usted viera a su hermano hoy, imagine el que tiene la situación, y que hoy tengamos un compromiso ante el Señor, cada uno de nosotros, y le digamos: Señor, yo voy a interceder esta semana por alguien. Piénselo y comience a orar, y a ver si el próximo domingo le traemos a la iglesia. Sea converso o convertido, o sea inconverso, sea grande o sea chico, esté sano o esté enfermo, esté en pecado, esté en la droga, en la prostitución, en la homosexualidad, donde esté, no es tu problema. Cristo murió por él en la cruz, como murió por ti y por mí. No cuestione la obra de Dios, solo interceda. Busquémosla y traigámoslo a los pies de Cristo. Traigamos a ese que necesita, para que el Señor perdone también sus pecados, para cubrir multitud de pecados, y que algún día Él pueda decir: soy libre porque alguien fue a buscarme e intercedió por mí ante el Padre. Intercedió para que yo sea también salvo. Y no es un llamado en vano. Yo quiero ver de pie los que quieren compromiso con el Señor. No lo haga conmigo. Si quiere yo cierro los ojos, o yo me aparto y no le miro. Pero el que quiere traer a alguien, ponga de pie y diga por quién va a interceder esta semana. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Por quién vamos a interceder? ¿A quién vamos a buscar? Vamos a estar de pie. Si es mi hijo, si es mi hermano, si es mi tío. Quiero orar por mi hijo, pero no lo traigo a los pies de Cristo. Quiero orar por mi vecino, pero no lo traigo a los pies de Cristo. Quiero orar por mi hermano y no lo traigo a los pies de Cristo. Rompa la cadena e interceda, que el Señor te está llamando. No quiera ser profeta, no quiera ser predicador, no quiera ser evangelista o misionero en China o en Japón. Es aquí mismo en la comunidad, es donde podemos alcanzar. Y de las cosas pequeñas el Señor va a obrar y va a hacer grandes cosas. Y este pueblo será grande porque seremos multiplicados en el amor de Cristo. El Señor está pidiendo que nos multipliquemos. Y los que están de pie, yo quiero alabar el nombre de Dios, porque el próximo domingo habrá el doble de lo que estamos hoy. Si usted lo cree, hay que trabajar, pero ese asiento suyo es para su visita la próxima semana y usted se va a parar a los lados. No sé si con esto me explico, no sé si me está entendiendo, pero yo quisiera que el próximo domingo usted no se siente allí, sino que allí se siente una persona que usted traiga como visita. Si Evelyn trajo una visita la próxima semana, pues allí ella no va a estar sentada, va a estar de pie allá y allí va a estar la visita. Ceda el espacio a la visita para que interceda por él y que la gracia de Dios le va a cubrir a usted y va a cubrir a ellos. Van a hacer la obra que Dios quiere que haga. Llámese hijo, hermano, a quien sea, pero el Señor tiene propósitos con nosotros. Es la forma de multiplicar el evangelio de Jesucristo. Los tiempos están terminando, ya el fin se acerca y es tiempo de trabajar y de extender el reino de Dios, volver a ser la iglesia misionera que somos. Usted que está de pie y tiene compromiso ante Dios, vamos a orar al Padre. Señor, gracias Dios eterno por tu palabra. Gracias por la bendición que das en esta hora. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra es clara y precisa y toca nuestros corazones. Y como orábamos, Señor, espada de doble filo que va y viene, que corta los lados, que puede penetrar hasta nuestros tuétanos para tocar nuestra alma y que podamos surtir el efecto de la redención y del perdón. Gracias porque queremos, Señor, hacerlo. Pon bendición en nuestras vidas para que esta semana hagamos el trabajo. Que desde hoy entremos en oración por una persona más para traerle a tus pies. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada hermano y reprendemos al enemigo cuando trate de entorpecer la obra que estamos haciendo. En el nombre de Jesús hacemos esto. En el nombre de Jesús te alabamos.
En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y darle un aplauso fuerte a Dios.